Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Ládralo. Hola Juli, ¿cómo vas? Hola Cami, hola a todas las personas que se conectan el día de hoy a este nuevo episodio de Ládralo, un programa de Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Llevamos ya más de 10 años haciendo Raya de Ládralo y 21 de Raya. Pues haciendo es un paseo en el que yo me subí hace muy poco, pero acá estamos en el capítulo 204, ¿sí o no, Juli? Sí, 204 de Ládralo, un podcast que inició por allá en el 2014, en el 2014, ya llevamos 10 años de este podcast, 204 episodios, y pues obviamente les agradecemos mucho por estar aquí conectados, por escuchar nuestros episodios, nuestro podcast, y por supuesto les invitamos a que nos dejen comentarios ahí en la caja de comentarios de Spotify, o si tienen preguntas nos pueden ubicar en nuestras redes sociales como Corporación Raya, porque queremos saber qué les gusta del programa, qué les molesta, qué quisieran ver distinto o qué temas quisieran escuchar en este programa Ládralo. Un programa que se reproduce cada vez que tenemos el tiempo, cada vez que la corporación deja un ratico libre para poder investigar, atar cabos, entrevistar gente. Detrás de un podcast no es solamente sentarnos a hablar, que es uno de los propósitos de esta nueva temporada, como tener muy buena información que ofrecer. Y hoy es uno de esos. Y dije que se reproducía porque justamente vamos a hablar de la necesidad de no reproducir a los animales de compañía, sobre todo, ¿cierto? Empezar como a diezmar un poco, tener un control natal, o cómo se diría técnica y éticamente este asunto de la esterilización, Juli, para yo no ser como ir a fallar en el término. No, Camila, la realidad es que de todas maneras la esterilización de perros y gatos continúa siendo digamos, una relación de dominio que nosotros tenemos sobre los animales, que es que les controlamos desafortunadamente en contra probablemente de su voluntad, no lo sabemos. Quizás algunos disfruten no tener que estar persiguiendo perras por todo el pueblo, pero pues en contra de su voluntad estamos decidiendo que no van a tener hijos, pero finalmente esa decisión que tomamos la hacemos porque sabemos a qué mundo o bajo qué circunstancias van a nacer esos nuevos perritos, esos nuevos gaticos, y por eso decidimos que lo mejor es que no nazcan, porque van a nacer en un mundo en el que no son deseados, que debería ser pues como la premisa del nacimiento de todo el mundo, como la pareja de animales, sean humanos o sean de otras especies, decide tener sus hijitos porque tienen las capacidades para brindarle a los hijos pues como un mundo donde puedan florecer. Pero en este momento, igual a lo que sucede con los seres humanos, la sobrepoblación de perros y gatos, pues no digamos sobrepoblación, pero las poblaciones de perros y gatos se están viendo afectadas por un montón de dinámicas sociales y ambientales, pues que no los favorecen, todo lo contrario lo perjudica. Entonces digamos que evitar que un perrito nuevo o un gatico nazca al mundo, en un mundo donde no va a ser deseado, es algo mejor que esterilizar a un animal en contra de su voluntad. Juli, y es que no es muy difícil y yo creo que todos los ciudadanos, no sé si en el mundo, pero al menos en Colombia, todos hemos sabido de una tía encartada con una camada de gatos, un vecino que botó una cajada de gatos en un potrero, en un solar, a las fundaciones les tiran costalados llenos de camadas de perritos y para la gente es normal que se reproduzcan y igual normal hacerles la maldad y el maltrato de botarlos, de ser unos animales indefensos a los que destetan muchas veces con tal de salir de ellos. Sí, Entonces, como sí. que a esto también tiene como unos círculos de miserableza, por decirlo de algún modo. Sí, claro, lo que pasa acá es que, pues, la forma en la que los seres humanos hemos interpretado nuestra relación con los demás es como una relación en la que hacemos o justificamos cualquier cosa que les hacemos por nuestro beneficio. Entonces a la gente, claro,
no les sirve tener un montón de perritos y de gaticos que van naciendo y naciendo, entonces pues la fácil, y muchas veces no necesariamente la fácil, sino la única opción que se tiene es matar a los cachorros, ¿cierto? O acudir a un tegua para que haga una cirugía mal hecha, o tenemos un problema grande que pues creo que lo vamos a conversar hoy mucho, y es el acceso que tienen las diferentes comunidades del país, por lo menos de Colombia, al acceso, la dificultad de acceso a los servicios de atención veterinaria y con mucha especificidad a los servicios de esterilización. Ahí es importante resaltar que pues, ese tema se viene tocando hace muchos años y algunos municipios o departamentos, creo que muy pocos, lastimosamente, han tenido iniciativas o han tenido la conciencia de empezar a hacer trabajo. En algunos, lastimosamente, dependiendo de la voluntad política cada 4 años, ¿cierto? Que eso cada 4 años cambia, cada vez que el presupuesto se afecta por algo, pues los primeros perjudicados van a ser los animales. Aunque si fuéramos, si este podcast fuera de cultura, hubiéramos dicho que los de cultura, si fuera de ciencia, hubiéramos dicho que de ciencia, ¿cierto? Pero como es de animales, sabemos que los animales son el primer renglón por donde se cortan los presupuestos. Y afortunadamente, o esperamos con toda la esperanza, eso suena muy raro, pero esperamos con toda la esperanza que una norma, una ley que se promulgó este año, pues sea como un primer paso para la solución y para empezar a ponerle a esto metas e indicadores claros. Una ley de la que ya hablamos en este podcast, inclusive hablamos con la autora, Andrea Padilla. Entonces, pues si quieren saber cuál norma es, la norma de Esterilizar Salva, y ya hicimos un programa con ella, parte pues del programa con ella, para que si quieren pues como conocer de qué se trata esa norma en palabras de la propia autora, pues busquen ese otro podcast, como hace 2 podcasts, Cami, o 3. Sí, hace 2 cuando dijimos legislar para los animales, ese fue, en ese abordamos leímos un pequeño... Se llama Ya es ley, ¿sí? ya es ley. Ya es ley que hablábamos de la legislación para los animales. Ahí se le hizo un pequeño esbozo, pero después de que la senadora logra hacer esto, pues ahora el chicharrón es para los entes, ¿cierto? Vegano, En este caso, vegano. el chicharrón vegano, sí, obviamente de berenjena. Viene siendo para el ministerio, para varios ministerios, para varias dependencias del gobierno nacional, para que la ley empiece a ser una realidad, que se empiece a aplicar y que no podemos dejar como que, listo, ya está la ley y todos nos hicimos los voy a esperar la plata. No, hay que estar encima, hay que estar muy pendientes frente a toda legislación que salga en beneficio de los animales, porque hacer una ley puede ser un canto a la bandera. Entonces, en este programa, desde ese programa acabamos como con la intención de abordar el tema más a profundidad, el asunto de la esterilización y la necesidad de que hayan políticas clarísimas. No sé, Juli, si quieres que le demos entrada a la doctora Liliana Rodríguez Garavito. Ella es la coordinadora de bienestar animal del Ministerio de Medio Ambiente y es la encargada en este momento de darle cuerpo y hacer real que esa ley se empiece a aplicar. ¿Qué dices, Julio? Oímos un pedacito de la entrevista que le logramos a ella. Sí, hágale de una. Nosotros estamos trabajando muy juiciosos en la implementación de la norma. Hay que entender que esta norma tiene 3 grandes componentes. Un componente técnico que definitivamente lo tiene que formular en su totalidad mi equipo de trabajo, que corresponde a todos los protocolos de manejo prequirúrgicos dentro del quirófano, o sea, el operatorio y el posoperatorio, o sea, preoperatorio, operatorio y posoperatorio, pero también unas especificidades que tiene la ley, como esas estrategias de abordaje y de accesibilidad que deben tener las poblaciones a las que se enfoca la ley. También la articulación que tenemos que tener con otras entidades como lo son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior para el tema de accesibilidad a comunidades, el Ministerio de Salud con la creación del protocolo de regulación de unidades móviles quirúrgicas y una estrategia muy linda que se va a crear con el Ministerio de Turismo.
Entonces, tenemos un componente técnico que puede ser el 70% de la ley. Además, también en ese protocolo, la cantidad de protocolos, tenemos 37 protocolos de esterilizaciones ya. Es la concertación con diferentes gremios veterinarios, eh, el gremio más grande que existe, que es BEPA, de pequeños animales, cirujanos, pues para que conozcan la ley, porque finalmente son ellos los que la van a llevar a cabo en territorio. Quiero contarte que la Universidad CES y la Universidad de Antioquia son las universidades que más esterilizaciones de perros y gatos llevan en Colombia. Nos están allegando el protocolo. No hay nada negociable en términos de intervenciones con los animales. Es decir, desde el momento, cosas innegociables, por ejemplo, es que independientemente tengamos que hacer una cobertura masiva, como lo pide la ley, de alta accesibilidad, la valoración del médico veterinario previo a la cirugía, la determinación de que si se realiza o no un procedimiento, se tiene que respetar sí o sí, independientemente la urgencia de esterilización, porque hay que cubrir a los médicos veterinarios en cuanto a su criterio clínico para establecer el criterio de si se opera o no se opera un animal por el riesgo que puede conllevar su cirugía. La otra cosa, por supuesto, vamos a tener unos pliegos tipo con Colombia Compra Eficiente basada en estos protocolos, y es decir, esto es lo que se exige en materiales, en requerimientos en unidades móviles, en puntos fijos, en la preparación y idoneidad del profesional, en el equipo de soporte para hacer las cosas, también en los costos que han sido ponderados con los grandes operadores de cirugías en Colombia, pero que también se consideran de acuerdo a los accesos a los territorios, que por supuesto todo en seguramente tendrá que encarecer un poco o subir un poco el costo promedio. Eso primero, componente técnico. Por ese componente técnico lo tenemos listo en un 90%. Existe otro componente que es el componente financiero, y en este componente financiero hay dos acciones muy grandes que estamos ejecutando. Creando el fondo SINAPIB para que la plata que sea destinada por parte de Hacienda pueda llegar a ese fondo. Ya lo estamos construyendo dentro de Minambiente, pero también hay que ver cómo apoyamos la destinación de ese recurso. Eso representa crear un proyecto, un proyecto de inversión dentro del ministerio, con unas fichas especiales para solicitar el dinero al DNP. En eso estamos, eso tarda más o menos un mes, y solicitar el dinero, que no sabemos si lo entreguen, pero sabemos que también desde el Congreso nos están apoyando. Tenemos otra alternativa, y es que si no se alcanza, porque es que el presupuesto de la Nación ya se destinó para el 2025, si por alguna razón no alcanzamos a tener el fondo, puede descargarse el recurso que se consiga dentro de la Dirección de Bosques. Estamos como el segundo componente, que es el financiero, es la creación del fondo y la solicitud del recurso a Hacienda, que también pues tiene su proceso. Y la tercera, un componente jurídico, y es la creación del acto administrativo que va a adoptar esta reglamentación. Puede ser por resolución interna del ministerio, por un decreto interministerial. Eso representa crear una memoria justificativa, la solicitud del acto administrativo, y en fin, esos son tres elementos paralelos en los que ya se vienen trabajando. Ahora, cuando tú dices cuál es el tiempo, fecha límite para el inicio de esta implementación, pues mira, la ley te lo dice, que a los 6 meses a partir de reglamentada la norma, que es en julio. Pero nosotros, hay cosas que de pronto a Ministerio de Ambiente se le sale de las manos, y es que nosotros podemos tener listo un fondo o una cuenta alterna donde descargar el dinero, podemos tener todos los protocolos, pero podamos no tener dinero que nos haya dado la Nación. Bueno, Juli, ahí uno escucha como con mucha convicción a las personas que en este momento están pues trabajando para que sea una realidad que la ley se empiece a aplicar. Pero uno siempre tiene como una desconfianza, o sea, es una desconfianza que yo creo que es hasta justificada en el caso en que llevamos, pues, ¿qué? ¿Cuántos es? 5 siglos de república, ¿cómo es que es el rollo? Llevamos un montón de años y esto como que no es que vaya muy bien. Entonces, cuando uno oye estas palabras, es esperanza, pero también hay que tener algunas consideraciones como ciudadanos y aguanta en ese momento hacerlas. Una de ellas para mí,
que lo hemos hablado muchas veces en la informalidad y en las campañas que realiza Raya, es la idea no es capar por capar. Pues yo le digo así, ustedes le tienen ustedes son mucho más queridas y mucho más formales con el lenguaje. Pero hablemos de eso, Juli, que no es el hecho de sumar por sumar, como hicimos 2000 esterilizaciones, ese no es el fin. Sí, Cami, lo que pasa es que desafortunadamente así funcionan todas las esterilizaciones, por lo menos en Colombia, menos las de Corporación Raya, por supuesto, pero todas funcionan así. Es como, bueno, vamos, nosotros también en algún momento lo hicimos de esa forma, hasta que yo estudié y dije, no, es que así no puede ser, ¿cierto? ¿Por qué? Resulta que lo que vos decías, por ejemplo, al principio es algo muy clave, y es que para los animales casi todo es lo último, lo que sobra o lo que eso está cambiando, también tengo que reconocerlo, pero muchas veces como que lo de los animales no es tan importante. Entonces, para las organizaciones que hacemos esterilización, que hasta este momento casi que hemos sido las organizaciones de la sociedad civil, si lo miramos de una forma global, bueno, global no, general en Colombia, hemos sido las organizaciones de la sociedad civil. Pues las organizaciones de la sociedad civil no tenemos financiación de nadie, somos personas común y corriente que vimos un problema y creemos pues que podemos aportar a la solución. Entonces, yo como Raya empezamos a darnos cuenta que para nosotros como organización del sector social era muy difícil recoger fondos para hacer, por ejemplo, una campaña de esterilización. Yo no sé si yo ya dije la última vez, pero la última campaña de esterilización que hicimos, que fue por fuera de Medellín, en Docordó, Chocó, nos valió casi 30 millones de pesos. Entonces eso es, digamos, un valor que para una organización es muy difícil de adquirir. Entonces nosotros decidimos que el presupuesto que nosotros tenemos, que nosotros manejamos como organización, lo que hemos visto que somos capaces de recaudar en una campaña masiva, para alguna actividad específica, decimos que esos fondos los vamos a utilizar de forma eficiente. ¿Qué significa utilizar de forma eficiente? Lo primero que hicimos fue definir nuestro objetivo. ¿Cuál era nuestro objetivo de hacer estos viajes a estos lugares tan apartados, tan supremamente remotos, que pues están olvidados por el Estado? Entonces, ¿qué es verdaderamente lo que nosotros queremos solucionar? ¿Cuál es ese problema que queremos solucionar? Y nos dimos cuenta que pues lo que queríamos nosotros era controlar, valga no en redundancia, la expresión horrible de control, pero controlar o intentar estabilizar el crecimiento de la población de perros y gatos en un tiempo, mientras volvíamos a recoger plata, mientras volvíamos a tener recursos, pero intentar como que esa población permaneciera estable y no siguiera creciendo en el tiempo. Para saber eso, uno tiene que tener unas líneas bases, unos diagnósticos, tiene que tener pues un conocimiento para saber cómo logra eso. ¿Por qué lo digo? Yo lo que veo es que muchas organizaciones dicen, sí, vamos a ir a la Guajira y vamos a operar 300 animales. ¿300 animales de cuántos? ¿Cierto? ¿De cuántos o cuál es el total de los animales? ¿A qué porcentaje equivale eso? Porque si uno no sabe realmente cuál es el problema que quiere solucionar, es muy difícil que la planteada solución realmente sea como tal una solución. Entonces, ir a esterilizar, y lo digo y se lo sostengo al que sea, o sea, ir a esterilizar 300 perros a Santa Marta es un saludo a la bandera. Ir a esterilizar 300 perros a La Guajira es una pérdida de recurso económico. Mejor entonces uno invierte ese recurso o en unas campañas de esterilización bien pensadas y planeadas, o en un lobby político para buscar que se destinen fondos para presionar a los dirigentes locales para que se destinen fondos para que los animales sean atendidos. Pero digamos que si una organización hace esto, lo que está haciendo es perdiendo su práctica que con tanto esfuerzo recogió, no perdiendo, pero digamos que no está realmente cumpliendo con el objetivo, si es que el objetivo es manejar la población o estabilizar la población en el tiempo. Si es simplemente decir, no, yo quería ayudar a 300 animales,
está muy bien, pero si el objetivo tiene que ver con un manejo poblacional, con una estabilidad de los números de individuos de esa población, pues había que fijarse primero cuál es ese diagnóstico inicial, cuál es esa línea base sobre la que se piensa trabajar. Digamos ahí, Juli, viene a jugar otra cosa en esa lógica, y es que para meterle a 300 animales esa inversión muchas veces se hace con lo que realmente se cuenta, ¿cierto? Entonces se empieza a escatimar en gastos que pues terminan siendo pues, un atentado al bienestar de muchos de esos animales. ¿Cuál crees vos que es como ese camino? ¿O dejamos que sea Cata, nuestra directora veterinaria, la que nos diga, bueno, cuáles son esos parámetros innegociables que debería tener toda jornada? Como para cuando la gente diga, le voy a donar a X, no digamos nombres, porque pues son muchas, como decís vos, que se han echado al hombro una labor que debería haber estado haciendo el Estado hace muchos años. O sea, no estamos señalando a nadie que los hace mal, que, bueno, podríamos hacerlo, pero no es el fin. La idea es qué hacer, cuáles son los innegociables para que los animales pues realmente tengan un bienestar como individuos, ¿cierto? Que no se expongan a malas prácticas. Sí, Dejamos que sea Cata. espérate, yo quiero decir algo antes Bueno, de que escuchemos a Casa. Eso que vos estás diciendo es muy importante y, o sea, entiendo la parte de la condescendencia, como no le vamos a decir a nadie, pero yo te voy a decir, Camilo, que yo tengo una recopilación de imágenes de jornadas de esterilización que publican en redes, porque publican las imágenes. Tengo una recopilación de diferentes jornadas hechas por organizaciones o por alcaldías o por... Tengo esa recopilación que yo la llamo esterilización perversa. Y yo ahí veo, yo soy ingeniera biomédica, yo no soy veterinaria, soy ingeniera biomédica, pero digamos que he sido la persona que más ha presionado para que los protocolos de raya sean protocolos de alta calidad. Y para que sean protocolos de alta calidad me he leído protocolos de Estados Unidos, de yo no sé dónde, y obviamente aquí hay muchas cosas que nosotros no podemos cumplir, pero hay otras que sí, ¿cierto? Y es como decías también ahora, son esos mínimos que ni siquiera son mínimos. Nosotros no trabajamos sobre mínimos, nosotros trabajamos sobre una cirugía de calidad, una cirugía que respete la individualidad y la integralidad de los animales, una cirugía que respete la confianza que las comunidades depositan en uno y una cirugía que, por supuesto, respete y obligue a los profesionales que están atendiendo a esos animales a tener unas ¿cómo se dice? Como los protocolos. sí, Okay. como unas pautas muy exigentes, como unas líneas muy exigentes sobre cómo se hace una intervención de esta, ¿cierto? Entonces, los protocolos de nosotros, a propósito, hace poco tuvimos la oportunidad de socializarlos ante el Comité Interinstitucional para la Protección de la Fauna del Distrito de Medellín, en el que participa el área metropolitana, la Subsecretaría de Bienestar Animal y otras entidades. Socializamos nuestros protocolos, nosotros tenemos construidos unos protocolos en donde dice desde qué jabón se usa, cómo se trapea, cuántas veces se cambia esto, o sea, los protocolos están plenamente desarrollados. Eso no lo tiene nadie, eso lo tiene Raya, y yo no me da pena decirlo así, lo tiene Raya en Colombia, es la única organización que yo le conozco protocolos. Es probable que las universidades tengan algunos protocolos, pero el protocolo de la Corporación Raya no tiene igual. Nosotros tenemos personas que trabajan en las jornadas de esterilización que hacen municipalmente aquí en el distrito de Medellín, que han hecho las diferentes universidades que han sido elegidas como contratistas para esas intervenciones, y yo les puedo decir con certeza que las campañas de esterilización de raya realmente sí son de alta calidad y nosotros no escatimamos. O sea, si hay que invertir más, pues invertimos más, pero nosotros no vamos a decir, uy, no ve, como yo he visto, es que yo lo he visto con mis propios ojos, no le ponga eso hilo absorbible, póngale nylon, o póngale, o no, con tranquilán y catamina. Nosotros le pagamos a una anestesióloga para que nos diseñara un protocolo, nosotros le pagamos a fulano para que nos diseñara unas guías de atención de emergencia, nosotros hemos invertido un montón de recursos en esta prestación de este servicio porque creemos que tiene que ser impecable en todos los aspectos, porque es que vuelvo y repito, estamos hablando de la integridad,
la integralidad de los animales, pero también estamos hablando de integridad de los animales. Estamos hablando de la integridad de los animales, pero también estamos hablando de la confianza de la comunidad. Pero Bueno, pues, démosle paso a ver qué dice. con más razón oigamos a Cata. Ojalá que no se vuelva muy técnica porque entonces nosotros vamos a quedar aquí como que yo traduciría un montón de nombres como, eso debe ser tranquilán. Cata, adelante. Para Raya, a través de los años y de pulir los protocolos como lo hemos hecho, capacitándonos, exigiéndonos, ya no existen unos mínimos, ya existen unos parámetros que sí o sí tenemos que cumplir para dar calidad en nuestro servicio, porque estamos poniendo un animal con un riesgo de su vida en un proceso quirúrgico y tenemos que respetar totalmente esta situación. Entonces, ya no tenemos esos mínimos, o sea, ya no hay cosas irrenunciables. Cumplimos con esos protocolos porque los hemos perfeccionado para demostrar qué es lo que tenemos que hacer en cada una de nuestros procesos de esterilización y nuestras campañas. Lo primero entonces sería hablar del personal. El personal tiene que ser personal capacitado, no solamente el médico cirujano que va a estar capacitado en hacer un procedimiento mínimamente invasivo, sino también todos los otros veterinarios, auxiliares que nos acompañan. Tienen que estar capacitados, tienen que tener amor por lo que están haciendo y tienen que conocer los protocolos y cumplirlos, desde el veterinario que está haciendo las revisiones inicialmente hasta el que está acompañando a los pacientes después del procedimiento. Tienen que conocer todos los protocolos y pues implementarlos durante todo el proceso. Es muy importante para nosotros monitorear los pacientes todo el tiempo y eso ha implicado pues una inversión en equipos y eso es fundamental porque no puede ser simplemente el monitoreo que podamos hacer desde la presencia del personal que debe estar pendiente pues de muchas cosas y desde la preparación del animal, el proceso de cirugía, después cómo despierta, sino también monitorear pues factores, parámetros vitales durante todo el proceso y eso, como les digo, implica que tenemos que hacer una inversión y eso es para Raya fundamental y hemos visto muchas carencias en otras entidades que están haciendo esterilizaciones donde no hay un monitoreo a través de equipos, entonces no pueden hacer las correcciones adecuadas a esos parámetros vitales antes de que sucedan complicaciones muy graves que obviamente pueden llevar a la muerte de los animales. Entonces al monitorear pues nos estamos dando cuenta si los animales están respirando bien, si tienen una adecuada temperatura, si tienen una adecuada presión y si no hacer las correcciones completas, si hay temperatura adecuada o si no, pues ayudar a subir esa temperatura a través de herramientas como mantas térmicas o si no hay una adecuada entrada de oxígeno, pues entonces hacer las correcciones a través de máscaras y pipetas pues que suministren oxígeno. Entonces ese monitoreo nos permite hacer las correcciones correctas antes de que haya complicaciones mayores. Y para Raya es súper importante la asepsia. Entonces convertimos espacios que posiblemente están lejos de ser un quirófano, porque estamos en lugares retirados, muy apartados del país, en espacios aptos a través de esos protocolos de asepsia que van desde saberse lavar las manos, hacer una adecuada canalización, inyección, aplicación de medicamentos en nuestros pacientes, desinfectar adecuadamente la zona donde se va a hacer la cirugía, rasurar, o sea, todo un protocolo que va acompañado también de unos insumos que son estériles, o sea, un campo estéril que permite que no haya contacto de las cosas externas contaminadas con la herida abierta o la exposición que tiene el animal en el momento en que hacemos la cirugía, con los órganos del animal, unas suturas, gasas estériles, o sea, un montón de insumos que también implican unos costos adicionales, pero que son indispensables y que son totalmente irrenunciables a lo que vamos a hacer con nuestros pacientes, además de un protocolo correcto de medicamentos que se van a adaptar de acuerdo a esa evaluación inicial que hicimos a los pacientes, a esa edad del paciente, o sea, a particularidades que cada uno de los pacientes tiene. Todos esos medicamentos lo que nos van a permitir es que los animales
estén correctamente anestesiados durante el proceso, no tengan dolor, no tengan conciencia, estén inmóviles, pero que verdaderamente no estén sintiendo el procedimiento, no haya dolor y que haya una adecuada recuperación después del procedimiento, además que evitar complicaciones importantes y finalmente que no vayan a llevar a la muerte de estos pacientes. Bueno, Cami, entonces, como pues dice Catalina, nosotros tenemos por lo menos esas características que son innegociables para nosotros, ¿cierto? Es como unas cosas que nos hemos encargado, no solamente de fortalecer, sino de formar a diferentes veterinarios y a diferentes auxiliares de veterinaria para que hagan las cosas bien hechas. Pues afortunadamente nos sentimos muy orgullosas del trabajo que estamos realizando, no nos da miedo pues como mostrarlo, de hecho por ahí tenemos algunos planes que en algún momento contaremos para ver cómo hacemos para formar a más personas en cirugías de alta calidad, les estaremos informando. Y porque Cami, mientras tanto, como para variar el tema, no escuchamos a Gabriel que trae su sección cada episodio de Juicio Animal. En los últimos días tuvimos un importante avance en la protección a los animales en Colombia. La Corte Constitucional declaró que los animales compañeros son inembargables en los procesos judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene una deuda o alguna obligación pendiente, no podrán incluir a los animales que le acompañan dentro de los bienes a embargar. Yo soy Gabriel Chica y en este nuevo episodio de Juicio Animal les contaré algunas ventajas y desventajas de esta decisión. Este avance se logró a partir de la inclusión de los animales compañeros en el listado de bienes inembargables, que está establecido en el artículo 594 del Código General del Proceso en Colombia. Esta lista, que dice que algunos bienes, como las condecoraciones que se le han hecho a una persona, los uniformes y equipos militares, el televisor, el radio, los artefactos de hogar que son indispensables para la subsistencia de las familias, ahora también incluye a los animales. Esta decisión se tomó en el marco del 19º conversatorio de la Jurisdicción Constitucional Promesas y Garantías, un constitucionalismo vivo. Efectivamente, este es un avance hacia el reconocimiento de garantías para los vivientes no humanos. Es una decisión que tiene unos efectos significativos para la dignificación de los animales y el reconocimiento de su sintiencia. Sin embargo, vale la pena presentar dos reflexiones sobre esta decisión. En primer lugar, si bien se reconoce la sintiencia de los animales, el motivo principal para la toma de esta decisión fue la defensa de los derechos fundamentales de sus, entre comillas, tenedores, para usar la expresión de la Corte Constitucional. Es decir, la decisión continúa utilizando un lenguaje que define a los animales como bienes, es decir, como cosas, y encuentra que deben ser inembargables principalmente para no vulnerar el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la intimidad personal y familiar de los humanos, no por reconocer algo esencial, que los animales no son cosas y deben dejar de ser considerados como bienes. Derivado de lo anterior, los animales que son protegidos solo son los animales compañeros, los más llamados mascotas, y esto desconoce que los demás animales también son seres sintientes, no son cosas y que no deberían ser embargados en el marco de los procesos judiciales. Por supuesto, celebramos esta medida que reconoce el vínculo indiscutible entre animales compañeros y sus cuidadores o responsables, pero es necesario que sigamos promoviendo un cambio jurídico más profundo, que reconozca de verdad la sintiencia de los animales, su valor intrínseco, sus intereses por tener una vida plena, etc., y que no solo les respete por garantizar la protección de los humanos y que no solo respete a algunos animales. Gabriel siempre nos deja pensando en que definitivamente los animales necesitan una voz. No ese cuento de yo hablo por los que no tienen voz, no, sino como
como gente que desde las ramas del poder hable por ellos, ¿cierto? Como que yo soy el representante de los animales y estoy pendiente de qué pasa y cuál es su suerte. Entonces, ahí muchas gracias a Gabriel por dejarnos esa reflexión ahí en el aire. Uy, sí, Cami, Y porque sabes que yo te iba a decir que toda la gente que dice, somos la voz de los animales, como si los animales no tuvieran voz, pues, o sea, es que nunca han escuchado ladrar un perro, los animales sí tienen voz, lo que pasa es que nosotros no la escuchamos. yo creería que es más como deberíamos cambiar el asunto como yo soy representante de los animales. Yo Ellos soy no van como, a ir a una reunión de la Junta Defensora local, exacto, jamás, exacto. ¿cierto? Somos representantes, asumimos una representación porque por un asunto, no sé si será empatía, bueno, pero eso puede ser otro capítulo. Sí. Juli, Mm. y hablando de representantes, entonces ya supimos que lo mencionamos ahorita, una representante en el legislativo logra aprobar la ley y ahora el ejecutivo, pues acabamos de ver el judicial, lo que pasa frente a la reflexión judicial y ahora es el ejecutivo el que está, que tiene, como decimos en Colombia, el trompo en la mano, ¿cierto? Ese es el que en este momento dependemos de ellos. Oigamos un poquito más en qué están, porque uno empieza a preocuparse, ¿cierto? Como que uno dice, hey, pero eso ya aprobó y ¿qué? ¿Cuándo empezamos, pues? A ver, cuéntanos, Lili. Lili, oíme la confianza. O sea, primero le dices que la doctora Liliana, primero le dices la doctora De Liliana doctora y ahí te Liliana, Lili. de doctora a Lili. Toda ley para animales es una conquista, pero particularmente esta es una ley que otorga muchas herramientas para los que venimos trabajando toda una vida por los animales y he estudiado toda una vida por ellos, como es mi caso personal y mi equipo. Primero, destinar dinero de la nación para el bienestar de los animales compañeros, eso es determinante. Que por primera vez no tengan que sacar del drill los dependencias, los departamentos, las ciudades, los municipios para atender animales de compañía, sino sea un sentir del gobierno nacional. Eso es importantísimo. Segundo, esta ley le da un poder de negociación a la cabeza de la política y del sistema nacional como es la cartera que yo represento, porque nos permite llegar a territorios como lo hemos estado haciendo durante todo este año y de una u otra forma demandar que se dejen los indicadores para atención de animales en los planes de desarrollo territorial, cuando esto no se había visto nunca. ¿Por qué? Porque es de interés de los municipios recibir dinero, por supuesto. Entonces nos da poder de negociación y capacidad de posicionamiento de la protección y bienestar animal. Tercero, nos crea el fondo del sistema. Eso es una maravilla, porque existen sistemas desfinanciadísimos, pero este nace el sistema con su fondo para generar dinero, para recibir dineros que no solamente están enfocados en la esterilización, como en este caso de la ley, sino que nos crea ya el fondito para que recibamos dineros de otras partes para los animales compañeros. Esto es maravilloso. Otra cosa, nos da la posibilidad a los médicos veterinarios de por primera vez en la historia reglamentar una ley que realmente es potestativa de los médicos. Nadie más la puede ejecutar, nadie más la puede diseñar, nadie más la puede reglamentar, sino el sector médico veterinario, que son los que son habilitados para hacer cirugías. Eso también es muy bonito. Entra el componente de educación. Aquí, muy indirectamente, pero de forma maravillosa, entra un artículo donde habla sobre la educación en tenencia responsable. Entonces, aquí nos da toda la fuerza para implementar todo el eje de educación de la política nacional, que es maravilloso. La otra cosa también muy bella y es la posibilidad de articularnos con las poblaciones humanas vulnerables. El bienestar animal no tiene posibilidad de llevarse a cabo sino a través del humano. Y el llegar a poblaciones humanas vulnerables, como son los desplazados, como son o la población migrante, como es la población de humanos en condiciones de calle, como son las animalistas que han
que tienen refugios y albergues y por tantos años han luchado por los animales, nos permite hacer un mapeo de las poblaciones y no solo para este programa, sino para otra cantidad de acciones que tiene prevista la política nacional. Juli, uno escucha esto y como que dice, bueno, como que, ay María, de sal y azúcar, como tan difícil que puede haber sido ese recorrido para ellos, planeando todo, que ojalá todo les salga como nos lo presentan, pero también como esa ilusión de que donde eso suceda, pues vamos a empezar a ver realidad, algo que tanto se soñó en este país o a quienes nos interesan los animales, de poder hacer este control natal para dejar de ver tanto sufrimiento en las calles y en las comunidades vulnerables, porque no todos los animales que hay que castrar, porque esa era la idea que también a veces se nos hacía, ¿cierto? Que hay que castrar a los animales que en situación de calle. Pues no, realmente hay que castrar a todos, ojalá, pues como que no es un exterminio, sino un control real de que tengamos los recursos y que estén las posibilidades para que los que estén tengan muy buena vida. Entonces uno queda como muy esperanzado oyendo esto, pero después se acuerda que hay un señor que se llama el profe Camilo, que el hombre siempre nos trae su reflexión y que se llama La verdad duele. Bienvenidos a otra edición de La verdad duele para Ládralo. En el último episodio les conté que estaba en el Chocó celebrando mi cumpleaños número 61 y estaba en la selva y grabé un programa sobre una tristeza que estaba sintiendo por ver cómo una cosa tan hermosa como es la naturaleza, especialmente aquí, o allá, realmente aquí, porque el programa pasado lo grabé hace 5 minutos, o sea, para mí sigue siendo, estoy en el mismo lugar, al lado de una quebrada, y en esa ocasión, hace 20 días, o 5 minutos, estaba hablando de la solastalgia, y les prometí que iba a hablar un poco de eso porque es un tema que me ha interesado mucho. La solastalgia es una palabra que se acuñó hace más o menos unos 15 o 20 años máximo, y se refiere a la tristeza o a la incertidumbre o a la angustia que se siente cuando uno piensa cómo su casa, en este caso la naturaleza, el medio ambiente, se está desmoronando. Solastalgia se refiere específicamente a esa sensación de angustia que sentimos algunas personas, no todos, ojalá todo el mundo lo sintiera para poder solucionar las cosas, de ver la naturaleza desmoronándose o acabándose a nuestro alrededor. Y yo he venido sintiendo esto desde que tengo 16 o 17 años, desde que tengo más o menos conciencia, digamos, de la importancia de la naturaleza, aunque pues desde muy pequeño mis padres me educaron a respetar la naturaleza y a quererla y pues finalmente a estudiarla, porque terminé estudiando biología marina por esa razón. Entonces ahora, aquí en el Chocó, sentí una solastalgia terrible, una sensación increíblemente angustiosa de que todo lo que estoy viendo a mi alrededor se va a acabar pronto por la acción humana, no solo simple y llanamente la deforestación, o que me tocó ver pues muchos árboles caídos deforestados mientras subía hasta este lugar, sino por el desmoronamiento, y perdón por usar la misma palabra tantas veces, que está sufriendo el ecosistema o el sistema tierra desde hace bastante tiempo, probablemente desde los albores de la agricultura, pero muy en particular desde el advenimiento de la revolución industrial y especialmente desde la gran aceleración que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa sensación angustiosa de que todo se está acabando, pues es una cosa con la que yo he lidiado toda la vida. Por muchos años pensé que era que algo estaba mal conmigo mismo, en mí, pero no, después de investigar mucho tiempo, descubrí que es algo que sentimos las personas que tenemos una sensibilidad en particular hacia esa destrucción de la naturaleza.
Y no es la única cosa que me angustia. De hecho, es toda la crisis ecosocial. Obviamente también siento mucha tristeza porque la mayoría de las personas va a sufrir mucho en los próximos 50 años. Yo me atrevería a decir que vamos a ser testigos, los que estamos vivos hoy, por lo menos de 60 años, vamos a ser testigos de un colapso catastrófico de la sociedad, y por supuesto esto va a ser causado por muchas razones, pero principalmente por la destrucción de la naturaleza, del ecosistema. Y esto causa incertidumbre, ansiedad. Entonces eso me lleva a la palabra ecoansiedad, que ha sido otro de esos términos que está siendo muy usado. Ya es considerado una condición en los libros de psicología y de psiquiatría, no una enfermedad, sino una respuesta que tenemos muchas personas, la mayoría de ellos jóvenes, que están sintiendo que no quieren tener hijos, lo mismo que yo sentí cuando tenía 17 años, porque no hay futuro. Básicamente es la sensación de no tener futuro, con la cual yo he vivido desde que tengo memoria. Entonces, nada, hoy tengo esa crisis de solastalgia en mi cumpleaños número 61, 25 de junio, y quería contarles un poco de eso porque estoy seguro que muchos de ustedes sienten lo mismo. Si están escuchando Ládralo es porque de alguna manera tienen un interés especial por la naturaleza, más que por la contaduría pública o por el fútbol o por los logros de los billonarios, etcétera, etcétera. En fin, creo que se acaba mi tiempo de La Verdad Duele. Espero que no sea mi tiempo final de vida. Espero que la bajada de aquí hasta la playa no sea muy peligrosa. Ya va a empezar a llover. Voy a desarmar mi campamento y nos vemos entonces, o nos oímos en otra versión de La Verdad Duele para Ládralo. Muchas gracias por escuchar. Bueno, Juli, uno como que dijera, ay, qué bueno estar donde está el profe, pero qué triste estar donde el profe nos dice que estamos, que tiene toda la razón. En lo que sí estamos, Juli, ahora es en algo que es estar de acuerdo, ¿cierto? En que necesitamos empezar a hacer esterilizaciones masivas y urgentes. ¿Qué crees vos, Juli? Raya, tu posición, Medellín, ¿cómo va con la cosa? Ustedes que siempre están activas desde la mesa directiva de Raya, en cuanto a lo que esté pasando en política pública de la ciudad. Bueno, no, en Medellín estamos, digamos que ya se reactivaron las esterilizaciones que desafortunadamente estuvieron paradas mucho tiempo, más tiempo del que se debería haber permitido, que ese ha sido como uno de los alegatos que nosotros hemos hecho siempre. La esterilización es un proceso de nunca acabar, y digamos que uno sí le tira unos porcentajes iniciales como meta, pero finalmente eso va a seguir siendo siempre porque va a haber gente que siga reproduciendo a los animales, va a seguir habiendo gente que compre animales, que pague por un animal porque tiene X o Y raza o característica física, lo cual, entre paréntesis, pues a mí me parece una canallada que uno pague por una característica física de un animal, y sobre todo cuando son características físicas que denotan un problema de salud. Pero no me voy a profundizar, no me voy a quedar hablando mucho de eso. Pero entonces, digamos que Medellín, pues, ha avanzado, y como vos decías, pues es una ciudad que puso la pauta a nivel nacional. Es una ciudad que desde hace muchos años tiene un programa de esterilización gratuita, y ahora mismo se volvió a reactivar. Nosotros, vuelvo y cuento, tuvimos esa oportunidad de socializar nuestros protocolos, como con el fin también de que ellos conocieran el trabajo que Raya hace, y sobre todo nuestro lema de que, o nuestro objetivo de que hay que lograr llegar a donde más se necesita llegar, porque claro, hacemos jornadas en Belén, en Castilla, pero hay unos lugares particulares y vulnerables de la ciudad que requieren que haya esterilizaciones. Y digamos que con el modelo anterior, que es el modelo de la unidad móvil de esterilización, que es esa ambulancia que viaja
que todos conocemos, que va pues por ahí, por los barrios, ese modelo no funciona en muchas partes de Medellín, porque la topografía de Medellín no permite acceder, porque la construcción o la planeación, o no sé, planeación, la infraestructura barrial de muchos sectores aquí no es apta para ese tipo de vehículos. Entonces digamos que había un montón de lugares que se estaban quedando sin acceso a ese servicio. Entonces, ¿cómo universalizamos el acceso al servicio? Esa es la clave. Entonces, en este momento, yo creo que es indispensable que empecemos a quitarnos las trabas que han existido frente a la prestación de servicios de salud veterinarios. No me estoy refiriendo a que se vuelva más laxo, estoy refiriendo a que se vuelva más riguroso, pero que pueda ser, digamos que no sea directamente o de tajo una prohibición, se prohíbe tal cosa, no se puede hacer en la Junta de Acción Comunal, no se puede, como siempre ha habido como esos problemas, no, es que no se puede hacer una jornada si no es un consultorio. Estamos seguros porque existe una ley, por ejemplo, de habilitación de servicios en la salud para los humanos que habla de lo que se llaman las clínicas extramurales, que son clínicas que están que se instalan por fuera de las instituciones hospitalarias precisamente para garantizar la universalidad del acceso al servicio en salud. Entonces, si hay ese tipo de reglamentación para seres humanos, ¿por qué no lo podemos hacer para los animales? Volver universal el servicio veterinario con énfasis en la esterilización gratuita de alta calidad, pero sin renunciar o sin sacrificar, a mí no me gusta la palabra sacrificar, pero sin poner en riesgo la calidad del servicio, todo lo contrario. Existe crear la forma en la que se pueda prestar el servicio, pero que solamente se pueda prestar por personas capacitadas, idóneas y con unos protocolos que garanticen la calidad en esa prestación. Entonces yo creo, Cami, que ese para mí es, porque sí, ya existe la ley y es probable que la reglamentación vaya muy bien, pero hay que entender que el ministerio o la Secretaría de Salud o la rama de la salud en lo gubernamental ha sido la que muchas veces no solamente la que realiza el contrato o la Secretaría, por ejemplo, de Salud hasta hace muy poco aquí en Medellín era la que hacía las esterilizaciones de animales, era la Secretaría encargada de eso. Pero la Secretaría de la Salud tiene un lema particular y es la garantía de la salud humana. Entonces, cuando ellos hacían esterilización, lo hacían pensando en un tema de salud pública. Y muchas de las cosas que no se pueden hacer porque la Secretaría de Salud no lo ha permitido. Entonces yo creo que empezar a identificar cuáles son esas trabas que tiene la prestación del servicio, vencer esas trabas y garantizar que el acceso al servicio se dé en todos los lugares de Colombia, pero con una regulación bastante estricta y rigurosa que también garantice que el servicio se preste, pero con la mejor calidad posible. Yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo y noto, pues en lo que queda por fuera, porque en una entrevista entenderán los oyentes que se editan muchas cosas. Y entre lo que noto de la actitud del ministerio es poder hablar con todos los actores, porque hay un momento en que las asociaciones, corporaciones y otros pues cuerpos colegiados, no sé, de los veterinarios, pues también han peleado mucho el asunto y han sido muy como reacios a que salgan estas clínicas extramurales, pero uno también dice en muchos casos un asunto de gremio, de que pues hombre, se nos van a ir los clientes, ¿cierto? Y realmente las personas que estas jornadas atienden realmente jamás van a ser clientes de ellos. Hay personas vulnerables que en la vida van a pensar en 200.000 pesos para llevar un animal, más el transporte, más un montón de cosas. Poner una vacuna siquiera. A poner una vacuna, una desparasitación cada 2 meses. Eso no va a ocurrir. Entonces, esos no son clientes de ellos, pero su asunto gremial, pues muchas veces nubla. Como si un médico se opusiera a que hubiera Médicos Sin Fronteras o que hubiera brigadas médicas en lugares apartados. Eso no tiene sentido. Sí, pero entonces a donde iba con lo que decía el ministerio es que noto que hay una intención de poner a hablar a todos esos actores
y que se ha llegado a ciertos acuerdos. Seguramente eso va a demorarse un montón de tiempo. Y hasta que no se empiece a aplicar y no se empiece a ver qué corregir, incluso también pues las mismas organizaciones que vayan a prestar el servicio, seguramente muchas de ellas que ya lo han hecho ad honorem y de puro amor a los animales, seguramente con toda su experticia y conocimiento acumulado van a posiblemente hacer unos oferentes, pero también habrá cosas por pulir y discusiones que seguir dando. Es que si no siguiéramos hablando de los animales, pues realmente nos volverían otra vez un problema porque los silenciamos. Yo creo que ahorita el gol es tenerlos tan vigentes y en la agenda pública, ¿cierto? Sí. Y en eso creo que podríamos poner, es muy corta, la conclusión de Liliana, de Ministerio, frente a lo que está pasando hoy, que me parece que fue una conclusión corta, sustanciosa y que nos puede dejar pensando. Escuchemos a la doctora Lili. Yo como pasé de doctora Lili así de fácil, entonces bueno, gracias Lili. Que para mí en lo personal, si me lo preguntas como profesional y a cargo de todo este tema de bienestar animal en Colombia, como desde el Ejecutivo, yo me siento muy feliz de poder hacer equipo con una persona como la senadora Padilla, porque de nada sirve la formulación de leyes si no hay quien las lleve o las ejecute. Y de nada sirve el deseo de una ejecución sin que haya una ley que la obligue esa ejecución. Entonces, creo que se puede hacer equipo. Creo en que podemos trabajar en equipo con el legislativo y esa creo que es mi invitación particular a todo el legislativo, que cuenten con el Ministerio de Ambiente, que cuenten con el sistema para orientarlos en las formulaciones de proyectos de ley y que las co-creemos con los gremios veterinarios que son tan poco tenidos en cuenta para formular leyes de animales, pero también con aquellos que las tenemos que llevar a ejecución. Eso es un ejemplo de trabajo increíble. Willy, bueno, ya tenemos dos ramas del poder colombiano hablándose. No sé si en algún momento, ojalá no tenga que intervenir la tercera para dirimir conflictos, que es la judicial, que no vaya a haber nadie en la cárcel a menos de que se esté robando ese dinero, que también tenemos como ciudadanos que estar pendientes, haciendo veeduría, sí. Que si ese dinero que nos contaba ahora el ministerio está buscando en otros ministerios, en otras carteras, llega al fondo, pues que haya veeduría y que todos los que nos interesamos por este tema estemos pendientes, alertas y muy conectados para ayudar a hacer pedagogía, porque pues, un alcalde le van a decir, aquí hay una platica para eso y termina haciendo 3 cuadras, 3 aceras en su municipio para quedar bien con platica. Pues ya lo hemos visto y en Colombia estamos. Pero Juli, bueno, conclusión de este castrar, sí. O esterilizar, capar, ¿cómo lo llamamos? Desconectar, desenchufar. Bueno, no, sí, pero es urgente. Que eso es lo que hay que hacer. Bueno, eso y educar, obviamente. O sea, yo creo que las bases son cambiar la mentalidad humana primero en todos los problemas ambientales, sociales, todo hay que hacer un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que propicie la reflexión frente a la relación que tenemos con los perros y los gatos, o sea, cómo nos estamos relacionando con ellos. De verdad es necesario comprar perros, de verdad es necesario que la gente se dedique a reproducir perros para la venta. Eso pues que nos dice también de esa relación, de qué tan dañada está esa relación, por qué las personas que crían perros para vender no pueden tener otra alternativa laboral. Creo que es importante también entender eso, ¿cierto? Como que no es solo la salvación, no es solamente un procedimiento quirúrgico, es parte de esa salvación, pero si la mentalidad humana no cambia, es difícil que haya pues como una mejoría en cualquier asunto. Entonces lo primero, digo yo, es cambiar esa mentalidad humana frente a la relación que tenemos con los perros y gatos, y ahí sí ya entender que esta es una forma responsable, humanitaria, ética de frenar la reproducción de perros y gatos y evitar que más animales lleguen a un mundo donde no son deseados, que es que eso es lo que a mí me mortifica. O sea, los animales están naciendo
hay una estadística que es muy triste, que es más o menos de 10 animales, solamente uno encuentra un buen hogar. Entonces, también pensarnos, es probable que esa estadística haya cambiado, pero más o menos era así. Entonces, es importante también como que entendamos que es que, primero, que no vivimos solos y que segundo, tenemos una doble responsabilidad con los perros y gatos porque fueron animales que nosotros domesticamos y los sometimos a vivir bajo nuestro dominio. Bueno, Juli, ahí está abriendo una puerta o una ventana gigante que en estos días lo veía, y es que ojalá en unos años no estemos hablando de la necesidad de domesticar, de esterilizar hurones, Ah, sí. eh, Mini pigs. puercoespines, porque ya estamos en el plancito de domesticar otras especies para sentirnos más influencer, porque creo que la vida hoy ya no es de ser exitoso, sino influencer. Bueno, Juli, Bueno, creo que es la hora de los agradecimientos a las sí. personas que pasaron por aquí hoy, a la doctora Liliana, La Lili, doctora Lili. a, bueno, pues a nuestros columnistas de siempre, a Cata, a Gabriel, al profe Camilo y a quienes nos hicieron la música, que siempre decimos sus nombres, siempre se me olvida José y Antonio tenemos ese, Santamaría por la musiquita y a Verónica ya la López. Verónica López. Y esto es un programa que estamos editando en Audacity, una plataforma libre para que ustedes también expresen lo que quieran expresar y ayudemos a, pues, a llevar mensajes. Yo creo que lo que decías al final, me uno a ti, no solo castrar, sino educar y entender, pues porque no necesitamos, muchas de las cosas no necesitamos que nos las enseñen, simplemente parar un momentico, escucharlas y entenderlas. Sí, Entonces, todos los que somos seres pensantes, creo que estamos en la posibilidad de hacer esa reflexión incluso solos. sí. Y De recuerden, por sentarnos un favor, momentico. seguirnos en nuestras redes sociales como Corporación Raya y también dejarnos comentarios ahí en Spotify, qué piensan del podcast, cómo les gustaría, cómo se lo piensan, qué creen que podemos mejorar. Si lo estamos haciendo bien también nos pueden decir, nos gustaría mucho saberlo. Ayúdennos a que el podcast sea de su agrado, que podamos crecer y por supuesto compártanlo para que otras personas puedan también pertenecer a esta pequeña comunidad de gente que se preocupa por la relación que tenemos con los demás animales. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto, chao, gracias. Chao, chao. Ládralo. Ládralo.